del 1 al 12. Cuando usted lo encuentre puede decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. San Lucas capítulo 24 versos 1 al 12 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias, Dios mío, tu palabra ha sido leída, Señor. Danos entendimiento y gracia para poder explicar tu palabra y darla a conocer a tu pueblo. Y esta palabra, Señor, sea de bendición abundante para nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Dios mío, abre el entendimiento, Dios mío, de tus hijos, Señor, y el oído esté atento a tu palabra. Y esta palabra, Dios mío, se arraigue, se plante, Dios mío, en el corazón de cada uno de tus hijos, para bendición de tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Entonces estaremos hablando acerca de que Jesús resucitó. Y quisiera empezar con una pregunta tonta para después hacer una pregunta sensata. ¿Amén? Y la pregunta tonta es: ¿quién sabe que Jesús resucitó? Digo la pregunta tonta porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Por lo menos todos los que estamos presentes aquí sabemos que Jesús resucitó, y por eso celebramos este día de resurrección. Amén. Pero la pregunta sensata ahora sería, amén, ¿quién cree que Jesús resucitó? Amén. Porque la mayoría de la gente, aún no cristianos fieles y fervientes, saben que Jesús resucitó. Y aún los inconversos saben que Jesús resucitó, pues no fue algo que sucedió en un rincón, dice la Escritura, sino fue algo que fue presentado, visto, amén, por las multitudes. Pero no todos creen que Jesús resucitó. Amén. Así que en esta tarde pues vamos a estar hablando acerca de que Jesús resucitó y cómo la Escritura lo presenta y nos trae la evidencia de que un día Jesús resucitó. Pero vamos a hacer un poquito de historia acerca de esto, y podemos empezar hablando acerca de que precisamente en nuestros días celebramos lo que se conoce como la Semana Santa. Es un tiempo que cambió la historia del mundo. ¿Amén? Ustedes saben que Jesucristo nació en esta tierra, y a partir de su nacimiento, entonces la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Así que el hecho del nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo hace una transformación histórica en este mundo, cambia las cosas de este mundo. Antes de Cristo, como se planteaba la idea de Dios, a después de Cristo, como ahora se nos plantea y podemos ver, amén, la presencia de Dios o la obra de Dios. Amén. Así que nació Jesucristo, y la Escritura nos revela que Él fue tan
era humano como usted y como yo. Amén. Él tuvo necesidad, él padeció necesidad. De hecho, a pesar de que fue tentado en todas las cosas de este mundo, él hizo caso omiso de las tentaciones de este mundo y de los placeres de este mundo y de la vanagloria de este mundo. En alguna ocasión le preguntaron, o llegó un muchacho atrevido y le dice: Señor, yo te seguiré. Y el Señor le dice: mira, muchacho, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Aleluya. Y aquel muchacho, yo creo que estaba acostumbrado a dormir en lugares espaciosos y cómodos, y la Escritura no lo dice, pero no aparece como alguien que siguió al Señor Jesucristo. Así que ese era nuestro Señor Jesucristo, lo más sencillo posible, lo más humano, amén, tan humano como cualquiera de nosotros, amén. Pero llegó el momento en el cual iba a llegar un tiempo, unos acontecimientos que cambiarían la historia del mundo. Es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, o lo que conocemos con un lenguaje más bíblico, la Semana de Pascua. Amén. Pascua, Pasher, pasar por alto, aquella celebración que Dios había dado a los judíos para que entendieran, amén, que solamente la sangre de un cordero podía detener la muerte del pecador. Aleluya. Y la sombra de esa fiesta o de esa celebración viene entonces a cumplirse en la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que llega el primer día de la semana, y como se predicaba la semana pasada, el domingo pasado, lo que conocemos como el domingo de la entrada triunfal. Amén. Miren ¿cómo le puedo llamar? La debilidad mental del hombre, o la incapacidad mental del hombre, que simple y sencillamente busca por su bienestar sin importar las cosas que tenga que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque mire, en ese momento de la entrada triunfal, la masa de Jerusalén, cuando Cristo Jesús va entrando en un pollino, símbolo de humildad, de mansedumbre, aleluya, todos están gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y todos le rinden pleitesía y cortan ramas de los árboles y los ponen en señal de humillación y de obediencia, y tienden sus mantos para que Jesús pase por ahí en señal de humillación y de obediencia. Pero resulta que unos pocos días después, esa misma multitud que decía: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aleluya. Por eso es que la Escritura dice que no te apoyes en tu propia prudencia, amén, sino que nuestro caminar, nuestra confianza sea en la confianza en Dios, en la comunicación con Dios, en la comunión con el Señor. Es decir, que mi pensamiento me puede traicionar. Yo puedo pensar una cosa que pienso que está bien, pero en realidad está mal, o viceversa, pienso que está mal, pero en realidad está bien. Y cómo se aclaran mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones, viniendo a los pies de Jesucristo. ¿Por qué muchos hierran en su caminar con el Señor? Porque tienen una capacidad mental tremenda, grande para hacer conjeturas, para hacer análisis, para hacer pensamientos, pero nunca presentan esos pensamientos a los pies de Cristo y le preguntan: Señor, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? Lo que estoy diciendo, ¿lo estoy diciendo bien? Aleluya. Y no tienen el respaldo del Espíritu de Dios, quien encamina las cosas a bien. Aleluya. Así que un día entró Jesús en Jerusalén, montado sobre un pollino, hijo de asna.
Amén. Y algunos críticos dicen, la Escritura tiene muchas inconsistencias y muchas contradicciones. Porque en alguna parte del Evangelio dice que entró sobre un asno, y en otra parte dice que iba la asna y luego iba el asno. En un lugar dice un pollino y en otro dice que iba la asna y luego un pollino. Pues eso no es contradicción, amados hermanos. Es sencillamente que los evangelistas van a contar la historia desde lo que vieron y desde lo que sucedió. Así que el hecho de que un evangelista omita una parte de la historia no significa que el otro está mal. Lo que está haciendo el otro es ampliar la historia. Por eso es que entonces vemos que uno dice que Jesús manda pedir un pollino que nunca ha sido montado, y se monta sobre él y entra en Jerusalén. Pero otro evangelista nos dice que llevan a los dos. Amén. Es decir, es tan sencillo. Bueno, el que ha estado en el campo pues entiende esto bien fácil. Es decir, que mire, un asnillo, otro recién listo para ser cargado, un novato, no lo llevas por donde no está su madre. Se te va a rebelar y va a empezar a buscar cómo tumbar la carga que lleva. Pero si usted dirige a su madre por delante, el pollino llevará la carga sin protestar. ¿Amén? Así que es sencillo, no se contradice la Escritura. De hecho, ya el profeta lo había anunciado. Amén. Entrará en un pollino, amén, hijo de asna. No se contradice la Escritura. Solo que los críticos siempre buscarán algo para contradecir la Escritura. Pero, amén, cuando estudiamos la Escritura completa, entendemos pues lo que ha sucedido en la historia. Y entró Jesús en Jerusalén. Y en Jerusalén empezaba a decir la gente, ¿quién es este? Amén. Y los que lo conocían decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Aleluya, de Galilea. Él es Jesús el profeta. ¿Qué importancia tenía que dijeran que era el profeta? Pues sencillo, porque Moisés en el Antiguo Testamento había dicho que Dios les levantará un profeta como yo, a este oí. Y el que no oyere al tal profeta sea erradicado, sacado, cortado del pueblo. Aleluya. Así que cuando aquellos gritaban, este es Jesús el profeta de Nazaret, se estaba anunciando que todo Israel y todo aquel que quisiera pertenecer al reino de los cielos debía aceptar a ese profeta para no ser erradicado del pueblo de Dios. Aleluya. Así que todo lo que la Escritura dice tiene un sentido de suma importancia. Y ahí entró Jesús en Jerusalén y cumplió la profecía. Pues la Escritura dice que todo lo que la Escritura tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis, el espíritu de la profecía declara el hecho de los actos de Jesucristo. Aleluya. Es decir, que todo lo que se escribió aquí, el propósito de la Escritura es resaltar, sacar a la luz, levantar al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, al que dio su vida por usted y por mí. Y entró en Jerusalén. Pero pocos días más tarde, la multitud entonces decía, crucifícale, crucifícale. Dice la Escritura que tenían por costumbre los romanos soltar a un hombre en ese día. Y había uno que era ladrón, era asesino y era sedicioso, llamado Barrabás. Y cuando aquel Pilato dice, miren, yo tengo la obligación de soltarles a alguien, y aquí tengo a Barrabás y aquí tengo a Jesús, ¿quieren que suelte a Jesús? Y ellos gritaron, no, a Barrabás, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y aquel Pilato dice, pero ¿por qué yo a este hombre no lo hallo digno de muerte? No ha hecho nada que merezca la muerte. No, danos a Barrabás. ¿Y qué hago entonces con Jesús? Y la multitud empezó a gritar, crucifícale, crucifícale, mátale en la cruz, que se vaya y se muera en la cruz. Aleluya.
Gloria a Mira, Dios. hermano, la crucifixión era la muerte más, el proceso de muerte más terrible que los romanos habían perfeccionado de maldad. No era el imperio único que había usado la crucifixión como muerte, pero ellos lo perfeccionaron en cuestión de maldad. Ya se practicaba en el Oriente, ellos lo adoptaron, pero hicieron tantas cosas que hacían sufrir a la víctima, tan terrible. Amén. Así que ahí están todos los judíos gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué le crucificaban? No había manera de sentenciarlo a muerte. La única situación por cual dijeron crucifícale es porque él se dijo ser hijo de Dios. Blasfemia, dijo el sumo sacerdote, y se rasgó la ropa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces a usted y a un servidor lo quieren crucificar por el hecho de ser hijos de Dios? Amén. Pero Jesucristo no dijo nada. Enmudeció. No abrió su boca. Y aquellos siguieron gritando: crucifícale, crucifícale. Si no le crucificas, tú no eres amigo de César y te metes en problemas con César. Pilato agarró un lebrillo, tomó agua en sus manos, se lavó las manos y se los entregó. Y cuando aquellos recibieron la autoridad para crucificar a Jesucristo, no se conformaron solo con crucificarle. Dice la Escritura que les entregaron a una guardia de los soldados romanos, y estos soldados romanos, los mismos, el Sanedrín ordenó que lo azotaran. Mire, la regla de los hebreos o de los judíos era el castigo, amén, más fuerte era darle 40 latigazos menos uno. Pero esa era la regla de los judíos. Pero los romanos no tenían límite. Y los romanos usaban un látigo que tenía varias puntas o varios hilos, y en las puntas de esos hilos habían puesto alambre o metal puntiagudo, de tal manera que dicen los historiadores que cuando ese látigo golpeaba en la espalda o en el cuerpo de la víctima, a la hora de jalar ese látigo, la piel se venía con el metal, la carne quedaba al descubierto, la grasa y la sangre brotaban del cuerpo de aquella persona. Pues aquellos empezaron a gritar: crucifícale. Y entonces lo entregaron a la guardia romana, y aquellos se ensañaron con Jesús, golpeando uno tras otro, latigazo tras latigazo, en las piernas, en la espalda, en el rostro. Aquel látigo arrancó la piel y la sangre salía del cuerpo de Jesucristo. Los historiadores dicen que Jesús cayó y se revolcaba en el suelo del dolor, y el polvo entraba en las llagas y se hacía un lodo en su cuerpo, de tal manera que se cumplía la Escritura cuando dice en Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, gloria a Dios, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y es que él moría por usted y por mí. Mire, si un criminal estuviera en esa situación, usted y yo no sentiríamos el mismo dolor. Nos daría pena, pero no nos haría sentir dolor. Pero ¿sabe por qué nos duele en el corazón? Porque ese lugar de Jesús me correspondía a mí, le correspondía a usted. Porque nosotros somos malos, viles, pecadores. Cuando nos alejamos de Dios somos tan viles y tan menospreciables. Y ese era el castigo que nosotros merecíamos. Pero Jesucristo, dice la Escritura, que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Escondimos el rostro de él. Él fue desfigurado. Él fue menospreciado por usted y por mí.
Ahí los romanos lo azotaron hasta que quisieron, se burlaron de él, lo escupieron, lo vistieron con una vestidura real para burla. Y le dice que le vistieron de escarlata y de púrpura y decían: salve, oh rey de los judíos, escarneciendo al Señor, burlándose de Cristo. Y Cristo Jesús, callado. Aleluya. ¿Cuántos aceptaríamos un castigo por obediencia al Señor y no diríamos nada? Si no aceptamos ni soportamos ni siquiera el castigo de la lengua de alguien más que nos diga algo, menos soportaríamos el sacrificio y el castigo literal. Por eso hace sentido cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Sí, hermanos, porque muchos de aquellos que creen en el Señor Jesucristo solo quieren las bendiciones de Jesucristo, pero no se han enterado que Cristo Jesús cargó el madero en sus hombros y caminó rumbo al Gólgota. Aleluya. Golpeado, escupido, azotado, desangrado, desgarrado, apenas sí podía sostener su cuerpo, pero quiso cargar la cruz y caminó, aleluya, hacia el Gólgota, caminó hasta donde le dieron las fuerzas. Aleluya. Aleluya. Las pocas fuerzas que le quedaron, él se encaminó firme hacia el Gólgota. Aleluya. Hasta que no pudo más y cayó, y alguien mandaron traer a alguien para que lo ayudase, pero entre tanto que le quedaban fuerzas, él siguió hacia la muerte, porque quería mostrarnos a nosotros que cuando amamos a Dios, cuando obedecemos al Padre, estamos dispuestos a sacrificar nuestra condición, estamos dispuestos a ofrecernos delante de la presencia de Dios para agradar a quien que nos salvó y nos rescató del pecado y de la maldad. Aleluya. Así que parece escucharse la voz del Señor seguir diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados hermanos, estamos viviendo en el siglo XXI, y el siglo XXI para la iglesia es de risa, de gozo, de algarabía y de alboroto, pero lo que es sacrificio, aleluya. Sin embargo, el Señor sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese de las parrandas, niéguese de la vanagloria de este mundo, niéguese de la vanidad de este mundo, cargue, tome su cruz, camine con su cruz y sígame. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y me recuerdo de aquel canto glorioso: y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Algunos quieren la corona ahora y la quieren ya, pero eso no es así, amados hermanos. Necesitamos demostrarle al Señor que realmente le amamos, que obedecemos su palabra, que seguimos sus pasos, que confiamos en Él, que se levanta el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el compañero de trabajo, el vecino, en la iglesia, los hermanos no desprecian lo que venga. Seguimos cargando la cruz de Cristo, aleluya, porque el final
aleluya, es una gloriosa corona de parte del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que ahí están, crucifícale, lo llevan al madero, lo han matado, está colgando en la cruz, ha sangrado todo lo que ha podido. Vino aquel centurión y le clavó la lanza en un costado, le clavó la lanza en el costado y sangre y agua salió de él, ha muerto. Mira, amados hermanos, él pronuncia lo siguiente: Elí, Elí, lama sabachthani. Justo antes de morir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los estudiosos de la Escritura dicen que cuando Jesús va a Getsemaní a orar y está diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Algunos piensan que se está refiriendo a ir a la cruz, pero los estudiosos de la Escritura dicen: no se está refiriendo a ir a la cruz. Él está vislumbrando ese momento en el cual el Padre retira su mirada de él y ahora él queda pendiente en la cruz. Lo más temeroso de un hombre que le pueda pasar es precisamente que Dios retire su gloria, su presencia de uno. Y ahí eso es lo más terrible, lo más oscuro, lo más temeroso de cualquier hombre, que sea quitado, alejado, separado de la presencia de Dios. Por eso es que Jesús está orando, y cuando está en la cruz del Calvario se carga de nuestros pecados, recibe la recompensa de nuestros pecados, y ese pecado sucio, contaminante, podrido que viene a la vida de Jesucristo hace que la presencia de Dios Santo se retire de él, y entonces Jesús clama: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Pues aquellos que han experimentado la presencia de Dios saben que es que la presencia de Dios se aleje de uno. Aleluya. Pero ahí está Jesús, y a punto de morir, Él dice: consumado es. Ya todo está hecho. Y expiró. Sin embargo, aquellos hombres malvados todavía pasaban y veían la cruz y decían: a otro salvó, y a él no se pudo sacar. Pero no esperaban el momento cuando el Padre Celestial esconde el rostro por el dolor de su Hijo, y dice la Escritura que hubo un temblor en Jerusalén, de tal manera que las grietas en los edificios se abrieron. En el templo dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, aleluya, por la mitad. Gloria sea el nombre del Señor. Ese sacrificio glorioso y ese dolor del Padre, el ver morir a su Hijo, hizo que la presencia de Dios bajara, descendiera, y el lugar santísimo quedase abierto para todo aquel que quisiera acercarse, aleluya, a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, amados hermanos, la única manera que Dios ama al mundo es a través de Jesucristo. Sin Jesucristo, la Escritura dice que los ojos de Jehová están sobre los malvados, que la ira de Dios está sobre los impíos. Así que uno que no tiene a Cristo, amén, Dios lo mira de lejos. La ira de Dios está preparada para él. Sin embargo, cuando nos acercamos a Él a través de Jesucristo, amén, alcanzamos salvación, perdón y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y vaya que Cristo Jesús alcanzó eso con ese pago que dio en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz del Calvario, todo el trayecto hacia la cruz del Calvario, los azotes, las burlas, las escupidas. Amén. Así que Jesucristo murió y fue bajado de esa cruz, fue enterrado en un sepulcro, amén, que nadie había usado. Fue ahí puesto
La escritura dice que era un día sábado, se acercaba el día sábado, así que todo lo hicieron a la carrera. Lo metieron ahí. No les dio tiempo de lo que nosotros conocemos como embalsamarlo. Ellos decían ungirlo, ponerle especias aromáticas, enredarlo bien y meterlo ahí en la tumba. No hubo tiempo para eso. Era simple y sencillamente: ve, bájalo, mételo, ponlo ahí. Y ahí se quedó Jesucristo. Amén. Pero San Lucas nos empieza a relatar algo glorioso. Aleluya. Miren, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a encontrar, si usted es un lector descuidado, va a encontrar como que hay contradicciones entre ellos. Pero no hay contradicciones entre ellos. Lo que sucede es que cada uno trata de resumir las cosas que sucedieron en ese día. Llega el momento, el domingo, el primer día de la semana, y va, aleluya, a haber una serie de acontecimientos. Mayormente nosotros, cuando escuchamos día de la resurrección, solamente pensamos en el momento en que Jesucristo se levantó. Pero hubo una serie de acontecimientos ese día, acontecimientos gloriosos. Así que San Lucas va a hablar y va a decir: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Si usted nota, empieza hablando de que alguien trajo especias aromáticas, amén, pero no dice quiénes trajeron especias aromáticas. Es decir, trataban de ungir ese cuerpo, de embalsamar, lo que nosotros conocemos como embalsamar el cuerpo, perfumarlo, acomodarlo bien en la sepultura. Amén. Pero si usted sigue leyendo, aleluya, más adelante usted va a encontrar, verso 10 dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir, que los que llegaron, o las que llegaron a poner esas especies aromáticas muy de mañana. De hecho, Juan, si no me equivoco, él dice que todavía no había luz del sol cuando María se levantó bien temprano, amén, porque había que caminar hasta ese lugar, amén. San Marcos dice que ya era de día cuando ellas estaban ahí en la mañana de día, es decir, estaba despuntando el sol. Amén. Se van desde antes que salga el sol, llegan y está despuntando el sol, y ellas están ahí, vienen a embalsamar o a ungir el cuerpo de Jesús, a aromatizarlo y acomodarlo bien. Y aleluya, están llegando al sepulcro, pero cuando llegan al sepulcro, estas mujeres están tan turbadas que cuando van llegando al sepulcro, ellas empiezan a decir: oye, pero le pusieron una piedra grande. ¿Y quién nos va a remover esa piedra? Nosotros venimos listas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ¿quién nos va a abrir? ¿Quién nos va a abrir la tumba? ¿Quién va a mover la piedra por nosotras? Pero llegan hasta ese lugar, aleluya, y lo que encuentran, o lo que van a ver ahora, es que de repente dice la escritura que un ángel del Señor, con un resplandor fuerte, llegó y removió la piedra del sepulcro, aleluya. Y cuando este ángel removió la piedra del sepulcro, ellas se quedan sorprendidas, asustadas. Yo me imagino que cualquiera de nosotros hubiese pasado la misma situación, o algunos de nosotros nos hubiésemos desmayado. ¿Amén? Y es lo que pasó con los guardias que estaban ahí, que estaban cuidando el sepulcro para que nadie la abriera. Dice la escritura que cuando el resplandor del ángel llega y mueve la piedra, aquellos se quedaron petrificados, se quedaron paralizados, no supieron qué hacer, se quedaron frisados. Amén. Sin embargo, dice la escritura que el ángel le dice a María Magdalena, amén. Los otros evangelistas registran el nombre de ella y registran el nombre de su compañera, la otra María, y le van a decir: no tengan miedo. Amén. ¿A quién buscáis? Amén. Y le dicen a Jesús: no, Jesús no está aquí, mas Él ha resucitado.
Eso es lo que la Escritura nos dice. No me da el tiempo ahora, hermanos, para irles presentando lo que cada evangelista dice, pero la crónica de los hechos de ese día de la resurrección es de la siguiente manera. Muy temprano vino María y su compañera cercana era María Magdalena, y su compañera cercana era la otra María. Amén. ¿Y quién era la otra María? La otra María, amén, era la mujer de Cleofas. ¿Y quién era la otra mujer? La María, la mujer de Cleofas. Pues era la hermana de la mamá de Jesús. Lo que pasa es que en ese tiempo casi todos se querían llamar Marías, ¿verdad? Hasta época reciente había bastantes Marías, por todos lados había Marías. Amén. Así que ahí van las Marías. Pero la que va adelante es María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena era tan esforzada por agradar a Dios? Porque Jesús lo dijo en una ocasión: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, aquel que dice, yo antes, cuando no estaba con Cristo, yo tenía carros, tenía casas, tenía todo. Y piensa que Jesús hizo casi nada por él. Así que no lo ama. Lo ama más o menos, ¿verdad? Pero aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Así que la Escritura dice que María, Jesucristo había expulsado 7 demonios de ella. Usted puede imaginarse la condición de esa mujer. La Escritura no dice que tenía o de qué sufría, pero puede ser cualquier cosa: epilepsia, cualquier enfermedad de aquellos que los revuelca, los humilla. No sabemos, la Escritura no lo dice, pero sí dice que expulsó 7 demonios de ella y la hizo libre. Así que ahí está María Magdalena, ella se esfuerza. La Escritura nos dice que ella con a Juana, la mujer de aquel intendente de Herodes, que tenía posesiones o que tenía posición, amén, ellas ofrecían esos bienes que tenían para servir a Jesús, para atender a Jesús, para darle de comer. Los acompañaron a evangelizar. Ellas no iban evangelizando, pero ellas llevaban y les daban, los atendían, les daban alimento con sus propios bienes de ella. La Escritura lo menciona, amén. Así que ahí está María Magdalena y ve a este ángel que se presenta, remueve la piedra, amén, y el ángel lo que les va a decir es: vayan y díganle a los discípulos. Me imagino que no esperaron 2 veces, amén, todas confundidas, se acaban de matar a su maestro, y resulta que se aparece este ángel y les dice: vayan y den las nuevas a los discípulos. Ellas agarran y salen corriendo, se van donde están los discípulos. Cuando llegan, ahí está Pedro y ahí está Juan. Pedro, Juan, fuimos a la tumba y un ángel nos dijo que Jesús ha resucitado, pero nosotros no lo vimos, no está ahí, no sabemos qué le pasó, no sabemos quién se lo llevó. Y Pedro y Juan, dice la Escritura que no le creyeron que había resucitado, pero arrancaron a correr hacia la tumba. Y la Escritura dice que aquel muchacho al cual Dios amaba corría más recio que Pedro. Amén. Ese era Juan. Amén. Ese jovencito tenía más fuerza que Pedro. Amén. Ya andaba a los 40, amén, no sé, quizás más. Pero ahí iba Pedro y Juan. Arrancó Pedro corriendo y Juan salió corriendo detrás de él, pero dice la Escritura que lo rebasó y llegó primero a la tumba y fue y vio a la tumba, la puerta de la tumba, pero ahí se quedó parado. Cuando llegó Pedro, llegó corriendo y ya no pudo frenar, de una vez se fue hasta dentro de la tumba. Amén. Juan todavía tenía fuerza para frenar, pero Pedro ya no podía frenar, de una vez hasta adentro. ¿Ven? Entró, los lienzos estaban en la cama, el lienzo que le daba su cabeza estaba acomodadito, ahí no estaba Jesús. Pedro y Juan se fueron, se regresaron maravillados, pensando que Jesús había resucitado. Tal vez no, tal vez sí, todavía entraba la duda en ellos. Regresaron. San Juan nos muestra que María se quedó a la orilla de la tumba y estaba llorando, María llorando.
Y en eso que está llorando, dice que dos ángeles, el ángel le dice: asómate en la tumba, y se asoma a la tumba. Y había dos ángeles sentados, uno a los pies donde estaba Jesucristo y otro a la cabecera donde estaba Jesucristo. Y ellos le dicen: no está aquí, ya resucitó. Aleluya. Y María, dice la escritura que voltea, San Juan lo presenta esto, voltea, y cuando voltea está Jesucristo parado enfrente de ella. Y ella lo ve, y el que da testimonio dice que ella pensó para sí: este es el hortelano, este es el yardero, el que corta la yarda, el que poda los árboles. Y le dijo: Señor, pues a Jesús le había dicho: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para que yo vaya y me lo lleve. Ya para eso Jesús ya no se aguantó. Amén. Ya le había hablado el ángel que movió la piedra. No está aquí, ya resucitó. Miren qué tan turbada estaba María. Ya le había hablado el ángel que movió la piedra. No está aquí, ya resucitó. Ya le habían hablado los dos ángeles que estaban sentados sobre la mesa donde fue puesto Jesucristo, sobre la piedra donde fue puesto Jesucristo. No está aquí, ya resucitó. Ve y dile a tus hermanos. Y está viendo a Jesús y piensa que es el hortelano. Así que Jesús la aguantó y dice: María. Aleluya. Le habla fuerte. Y cuando escucha su nombre, María, ahora reacciona y se da cuenta que el que está parado frente de ella es Jesucristo, que ha resucitado. Gloria a Dios. Ella pega un grito: Raboni, que significa maestro, y lo quiere abrazar, y el Señor le dice: todavía no, porque no he ido a mi Padre. Voy a mi Padre. Mire, Él fue el Cordero Santo. Se había limpiado, pero tenía que llevar su sangre a la presencia del Padre sin contaminación. Así que le dice: espera, María, todavía no. Voy a mi Padre y regreso. Ahora ve y dile a mis hermanos que se encaminen a Galilea y ahí los voy a ver. Aleluya. Así que ahí está Jesús. No lo puede tocar. Pero miren, el Evangelio de San Lucas nos va a mostrar, San Mateo nos va a mostrar que María, gloria a Dios, y le bajo un poquito la música que me está afectando, nos muestra que María, amén, después de que ya vino Pedro y vino Juan y ya se fueron y ella se quedó llorando y vio a Jesucristo, ahora regresan ella, María, y la otra María y las demás mujeres van a regresar donde están los discípulos. Pero la escritura dice que cuando van de camino se les muestra a Jesucristo y les dice: salve. Y ahora ellas lo conocen y se van a sus pies, aleluya, en señal de humillación, aleluya. Y ellas besan los pies del Maestro. Ahora lo han visto resucitado y lo han podido tocar. Y es que esa señal o ese para un momento para María, amén, eso de ir a la presencia del Padre, para Dios es cuestión de segundos, amados hermanos. Es decir, que a María le dice: no me toques porque no he ido a mi Padre. Voy al Padre y regreso. Y en eso que María hace y la envía a hablar con sus compañeros, con sus discípulos, y en eso que María se encamina para allá, es el acto en que Jesús llega a la presencia del Padre y regresa a la tierra. Ellas van apenas en el camino y se les aparece y les dice: salve. Y ahí se van las mujeres. La escritura en algunos evangelios lo mencionan solamente a María y a Juana, pero San Mateo es explícito y él dice que las demás mujeres estaban ahí también. Es decir, que la curiosidad de la mujer, mire, entre tanto que Juan y Pedro van al sepulcro y regresan, amén, cuando van al sepulcro, las mujeres no se quedan quietas en casa, ellas quieren ir a ver otra vez. Y ahí se va María Magdalena, la otra María, pero ahí están las demás mujeres también. Aleluya.
Así que cuando van de regreso para decirle a los discípulos, ¿saben qué? Ahora Jesús quiere que nos vayamos a Galilea. Pero no solamente quedó en eso, sino que se les apareció Jesús. Ellas lo vieron, y cuando llegaron a donde estaban los discípulos, les dijeron: hemos visto al Maestro. Aleluya. No solamente nos dijeron los ángeles, no, ahora lo hemos visto, y no solamente lo hemos visto, lo hemos palpado. Gloria a Dios. Pero los discípulos no lo creían, los apóstoles. Puede ser, no sé, nada mejor. Miren, y San Lucas, el capítulo 13 en adelante. Eso sucedió muy temprano en la resurrección. Unas cuantas horas adelante, María regresa al sepulcro, habla con Jesús, se lo topa en el camino, se lo dice a los discípulos. Pero la escritura lo registra en San Lucas, capítulo 24, verso 13, que por la tarde, ya casi para oscurecer, hay dos discípulos que van de camino a Emaús. Van caminando hacia Emaús y van platicando las cosas que sucedieron. Mire, el lector descuidado de la escritura no se da cuenta quiénes son. Pero si usted estudia los evangelios, se da cuenta quiénes son. Y este es María, o la otra María, y su esposo Cleofas. Ellos no son apóstoles, pero ellos son discípulos. Así que van los dos para Emaús. Emaús tiene una distancia de 11 kilómetros. Emaús lo caminas de Jerusalén hasta allá en 2 horas y media, si eres un poco lento, en 3 horas. Y ahí van los dos, y van platicando. Cleofas con su esposa María. Dicho sea de paso, María era hermana de María, la madre de Jesús. Amén. Van caminando hacia Emaús, y de repente Jesús se les apareja, llega y se empareja con ellos. Y empieza a preguntar: ¿qué cosas son esas que están ustedes hablando? A ver, ¿podrían explicarme? Y aquellos se sorprendieron: oye, pero si eres tú el único aquí en Judea que es ignorante de estas cosas, no sabes lo que pasó. Mira, hermanos, yo me maravillo del poder de Dios y de la gracia de Dios. Porque si la que iba ahí con Cleofas era María, la esposa de Cleofas, era la tía de Jesús, ¿cómo es que no lo va a conocer? ¿O usted no conocería a su sobrino que acaba de dejar de ver apenas hace 3-4 días? Pero la escritura dice que sus ojos estaban velados. Aleluya. Por eso es que muchas de las cosas de las escrituras que no eran para los tiempos de nuestros padres de la iglesia nunca lo entendieron. Pero hay muchas cosas que ahora se entienden porque es para nuestro tiempo. Gloria a Dios. Para ellos estaban veladas, para nosotros han sido reveladas. Y ahí van aquellos dos camino a Emaús. Eres tú el único que no sabe que Jesús de Nazaret fue crucificado. Eres tú el único. Mira, nosotros esperábamos que Él fuera el rey de Israel, que nos dirigiría y nos sentaría en tronos, íbamos a gobernar Jerusalén y todo el mundo hasta donde alcanzara nuestro poder. Ya Jesús lo aguantó. Oh, insensatos de corazón, duros de corazón para entender la palabra. ¿No se acuerdan que fue escrito, que los profetas dijeron que era necesario que el Cristo padeciera y muriera? Amén. Y empezó, dice San Lucas, a citarle la escritura desde los salmos, los profetas, todos dan testimonio de que Jesús iba a dar su vida. Pero no solo de que iba a dar su vida, sino que iba a resucitar. Y dice que ellos sentían un ardor en su corazón, como que, no sé si a usted le pasa cuando la palabra de Dios empieza a llegar en usted. Usted siente aquella presencia de Dios, aquel cosquilleo de parte del Señor que está hablando al corazón. Amén. Que la mente choca con el entendimiento humano, choca con la verdad divina. Y ahí están ellos recibiendo eso.
Y llegan al lugar de Emaús y Jesús hace que se va a ir más lejos. Y le dice, no, por favor no te vayas, quédate, mira, ya es tarde, ya va a entrar la noche, quédate con nosotros. Bueno, está bien, Jesús asintió, se metieron, prepararon la cena. María, imagino que preparó unas ricas pupusas ahí. Y se sentaron a la mesa. Y cuando empezaron a comer, Jesús, así como usted y como yo, dio gracias al Padre y partió el pan. Porque si damos gracias, me va por el pan. Amén. Amén. Gracias, Señor. Partió el pan. Y cuando estaba partiendo el pan, dice que sus ojos se abrieron. Aleluya. Se dieron cuenta que era Jesús. Pero no les dio chance de nada. La Escritura dice que Él desapareció de sus ojos. Y ellos entonces empezaron a decir, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Aleluya. Sentíamos aquella presencia de Dios cuando Él nos estaba hablando. Él es Jesús, hemos visto a Jesús. Mire, aquellos que aconsejaron a Jesús no moverse de noche, dice la Escritura que agarraron, se arreglaron y se regresaron a Jerusalén. Si llegaron a Emaús, ponga usted por ahí de las 6 de la tarde, ya entrando la noche a las 7, de aquí que prepararon la cena, de aquí que se sentaron a cenar, cuando estaban partiendo el pan, fácil eran como las 8:30, 9 de la noche. Pero a esa hora ellos se arrancaron y se fueron a Jerusalén. Llegaron donde estaban los 11, aleluya. Entraron ahí, les empezaron a decir, miren, hemos visto a Jesucristo. Y los discípulos no les creían nada, así dice la Escritura. Al contrario, estaban bien encerraditos en su casa. Las trancas de la puerta estaban puestas, bien encerrados, por miedo de los judíos, la Escritura dice. Los judíos los andaban buscando para matarlos, amén. Y de repente están comentando eso, cuando en medio de ellos se para el Señor Jesús y dice, paz a vosotros. Aleluya. Aleluya. Imagínese ese momento, hermanos. Haga de cuenta que usted está ahí. Usted sabe que Jesús murió. No sabe, escucha que dicen que resucitó, pero no lo ha visto literalmente. Y de repente se pone en medio donde están ellos y dice, paz a vosotros. ¿Qué pensaría usted? Creo que pensaría lo mismo que los discípulos. Es un fantasma, es un espíritu. Amén. Todos espantados, está Jesús, paz a vosotros, en medio de ellos, las puertas cerradas, la tranca puesta, el seguro bien asegurado, y Él está parado en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. Por supuesto que ellos iban a reaccionar lo más natural posible. Estamos viendo un fantasma. Miren, Jesús les dice, no es un fantasma lo que ustedes están viendo. Porque miren, le mostró las llagas en las manos, le mostró las llagas en el costado, y le dice, los fantasmas no tienen ni hueso ni carne como yo tengo. ¡Wow! Dios es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso. Aquel cuerpo de muerte, aleluya, ahora había cobrado un poder maravilloso, que se había no solo levantado de la tumba, pero que ahora había entrado, aleluya, a un estado de inmortalidad y de trascendencia sobre los objetos sólidos, y todas las leyes del universo quedaban sujetas a Jesucristo, de tal manera que Él podía atravesar las paredes con ese cuerpo glorificado y decir, paz a vosotros. Aleluya, aleluya. Y ahí estaba Jesús, y aquellos espantados no lo creían, y como no lo creían, dice San Lucas, les dijo, ¿tienen algo de comer ahí? Y ahí tenían por ahí unos pececillos y unos panes. Lo trajeron, se lo dieron. Gracias, Padre. Lo tomó y empezó a comer delante de ellos. Aleluya.
Qué vergüenza para aquellos que todo lo toman espiritual, toda la escritura la toman espiritual, toda la toman figurada, toda la toman como algo que es imaginario. ¡No! El poder de Dios hace maravilla. Jesucristo estaba enfrente de ellos. Él había resucitado en su cuerpo y en su carne, glorificado, y tenía la capacidad de comer, de disfrutar de las cosas que Él creó. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por eso es glorioso saber que Jesucristo resucitó. Porque la Escritura nos dice que asimismo Él traerá consigo a los que murieron o a los que durmieron en Él. La palabra durmieron significa murieron en Él. Y ese murieron en Él significa que estaban uno con Jesucristo, que caminaban de la mano de Jesús, que obedecían a Jesús, que confiaban en el Señor, que esperaban o esperan o esperamos su venida, que esperamos ese glorioso día en el cual también nosotros, si morimos, si dormimos, seremos levantados, aleluya, del polvo, pero si vivimos, seremos transformados a una vida eterna, a un cuerpo incorruptible, aleluya, que puede traspasar y romper las leyes universales por el poder y la gracia del Dios Todopoderoso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es por nuestro poder ni por nuestra fuerza, sino es por la gracia de Dios, aleluya. Y quisiera terminar, gloria a Dios, en los versos 46 en adelante dice así: y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Así que nuestro mensaje sigue siendo el mismo. El evangelio nuestro es el arrepentimiento de las almas, el perdón de los pecados. Si alguien, amados hermanos, cae, resbala, peca, el Señor Jesucristo sigue invitando para que se arrepienta de sus pecados, para que venga a los pies de Cristo, para que pertenezca al reino de los cielos. Pero una vez que pertenece al reino de los cielos, el Señor dice: ahora es necesario ser bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando está con sus discípulos y con sus apóstoles, Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Así que la única manera de ser testigos de Jesucristo es ser revestidos del poder del Espíritu Santo, es caminar conforme al Espíritu Santo, es ser llenos del Espíritu Santo. Nadie con su inteligencia, con su puro intelecto, podrá agradar al Dios de los dioses. Nadie que piensa que es muy inteligente y que sabe manejar las leyes de Dios y que sabe cómo trabajar con los mandamientos de Dios y que sabe cómo buscarle la vuelta a los mandamientos de Dios, podrá agradar a Dios, sino que, aleluya, solo a través de la presencia del Espíritu Santo. Nadie que piense que porque se hace el que está muy lastimado, pero ¿dónde está el Dios de amor? Es que Dios tiene mucho amor, por supuesto, porque Él es amor, pero también Él nos envía, nos manda, nos ordena, nos conduce a obedecer a su santa palabra. Y la única manera de poder obedecer y caminar y agradar a Dios es precisamente siendo llenos del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, amados hermanos. Aleluya. No importa cuántos años usted tenga en la casa de Dios, no importa cómo se llame, presbítero, superpresbítero, obispo, no sé qué, pero el día que usted descuida la comunión con el Espíritu de Dios, ese día usted viene a ser menos que nada. Aleluya. Así que no se trata solo de los oyentes,
Se trata también de los servidores. Aleluya. Se trata de buscar la presencia de Dios. Y si Dios reclama a los servidores y los reprende cuando se descuidan, ¿qué no hará con el pueblo que se descuida? Aleluya. Por eso, amados hermanos, debemos reconocer y entender que la resurrección de Jesucristo es algo que nos afirma, que nos fortalece, que nos hace entender el poder de Dios. De lo contrario, dijera el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, si Jesucristo no se comió aquellos panes y aquellos pececitos, si Jesucristo no se paró en medio de los discípulos, si no resucitó Jesús, vana es nuestra fe. Es como aquellos que le sirven a las vírgenes y a las cruces. Vana, una fe vana. ¿Qué puede hacer una cruz? Nada. ¿Qué puede hacer una virgen? Nada. ¿Qué puede hacer una piedra? Nada. Y así sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. Aleluya. De hecho, San Pablo añade, dice, comamos y bebamos que mañana Moriremos. nos morimos. Somos como el perro que hoy ladra y mañana se muere. Aleluya. Pero no. Ahora no. Porque Jesucristo resucitó, amén. Gloria a Y Dios. está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Y por eso podemos darle gloria y honra. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso le alabamos y lo glorificamos.